Buenos días, soy Albert Ferran. Actualmente trabajo como analista bioinformático en Reference Laboratory. Hoy voy a hablarles de uno de los proyectos en los que estoy trabajando. Validación de la utilidad clínica en la detección de CNVs mediante NGS. Importancia de los CNVs en la clínica. Esta presentación la he estructurado de la siguiente manera para su mayor comprensión. Primero, les hablaré de qué son los CNVs, con algunas anécdotas sobre ellas, así como una breve explicación con ejemplos de sus efectos en la clínica de las personas. Terminado este punto, me gustaría explicarles cómo hemos llevado a cabo la realización de la validación con el software de Barsec de nuestros análisis de copy number variance, explicando los criterios seguidos y el tipo de muestras elegidas. Para concluir hablando sobre algunos de nuestros casos más interesantes, ya sea a un nivel clínico o técnico, y de cómo esto nos ha llevado a un mayor entendimiento de los CNVs. Finalmente, les indicaré cuáles han sido las conclusiones a las que hemos llegado y cuáles son mis recomendaciones en el estudio de CNVs. Pero primero de todo, me gustaría hacer una pequeña introducción para los que no lo conozcan de Reference Laboratory, laboratorio en el cual he realizado el siguiente trabajo de validación. Reference Laboratory es un laboratorio español con más de 40 años en experiencia en todo tipo de análisis clínicos, colaborando con más de 1.500 hospitales y laboratorios en todo el mundo. En Reference Laboratory Genetics realizamos todo tipo de estudios genéticos, ya sean enfermedades genéticas hereditarias, estudios de tumores sólidos, biopsias líquidas o en hematología, farmacogenética, etc. Como podemos ver en la presente diapositiva, trabajamos con un alto número de tecnologías tanto a nivel de laboratorio como de análisis de datos bioinformáticos, usando para su correcta clasificación las guías internacionales de clasificación. Centrándonos en el tema de CNVs, actualmente podemos ofrecer análisis de CNVs sobre cualquier panel de genes que necesite. Introducido a mi lugar de trabajo, he preparado una introducción, con algunas anécdotas sobre las CNVs, así como la evolución de los análisis de estas variantes durante las últimas décadas. Pero primero de todo, ¿qué son los copy number variants? Es quizás la primera pregunta que nos vendrá a la cabeza y que no voy a poder definirles fácilmente con una sola frase y que estemos todos de acuerdo, ya que como verán hay ciertas discrepancias en la literatura. Es un tipo de variante estructural que afecta al número de copias genómicas de una región. En algunas publicaciones y definiciones veremos que nos indica que son superiores a una kilobase de tamaño, pero con la entrada de las últimas tecnologías en análisis de copy number variants, quizás habría que modificar ese valor. Estas variantes juegan un papel muy importante en la variabilidad poblacional y la encontramos en la mayoría de organismos complejos. En muchas publicaciones ha sido postulado su importancia dentro de los factores de especiación, así como en la evolución. Todo esto ha llevado al auge en los análisis relacionados de CNVs en múltiples áreas de investigación. En esta imagen podemos ver diferentes ejemplos de CNVs. Aquí tenemos un ejemplo con un gen de 4 exones, en el cual hay una deleción del exón B, o podemos encontrar una duplicación en el exón B. En este caso está en tándem. Centrándonos más a un nivel molecular, quiero destacar cómo los análisis de copy number variants han ido introduciéndose en la rutina del diagnóstico clínico en los últimos 15 años, llevándonos a un mayor conocimiento de estos y dándonos un mayor entendimiento de la importancia de estas variantes en nuestro genoma. Cuanto mayor es nuestro conocimiento en este área, más se está viendo que el número de CNVs polimórficos en el genoma es mayor proporcionalmente que el de SNVs polimórficos. Las fuentes difieren en cuánto están contribuyendo, pero los valores que más publicaciones están afirmando es que es cerca del 10% de nuestro genoma la formada por CNVs. Al compararse entre genomas, vemos que se puede llegar a detectar más de un 1,2% de diferencia con los genomas de referencia debido a estos CNVs. Con todo lo anteriormente dicho, ya podemos prever que hay múltiples CNVs con frecuencias superiores al 1% en la población. Lo que sí que es más sorpresivo es el dato de que a día de hoy ya hay cerca de 100 genes que han sido descubiertos de lesionados en homocigosis sin ningún fenotipo adverso aparente. Pese a todos estos datos, no hay que olvidarnos de que los CNV son también una fuente común de múltiples patologías. Quiero destacar que de muchos copy number variants aún desconocemos su efecto. Con los años y el incremento en el conocimiento de los CNVs, estaremos mejor capacitados para poder entender mejor este tipo de variantes genéticas y cómo afectan al día a día de la persona. Algunos ejemplos conocidos y muy trabajados a nivel de CNV son el síndrome de George. Es un ejemplo muy conocido desde hace mucho tiempo, producido por una CNV que genera una deleción en un segmento del cromosoma 22. Bajando de resolución y hablando de copy number variants exónicos, un ejemplo lo encontraríamos en la distrofia de Duchenne, donde vemos que entre el 65 al 85% de los afectos de esta patología están causadas por deleciones en el gen DMD. Un gen curioso afectado por los copy number variants es el PMP22, donde, dependiendo de si tiene una duplicación o una deleción, encontraremos clínicas distintas, siendo
el Charcot-Marie-Tooth tipo 1 o la neuropatía hereditaria sensible a la presión, respectivamente. A nivel de síndromes multigénicos, hay que destacar los retrasos del desarrollo, donde en un 17% de los pacientes con etiología desconocida se han encontrado algún CNV implicado. Un ejemplo de estos es la patología de Cohen-de-Brise, donde el 95% de los casos está explicado por una deleción en el gen CANS-L1. Para el análisis de los CNVs se han utilizado múltiples tecnologías a lo largo de los años. Una de las más clásicas sería el criotipado, pero tenemos de hablar de eventos muy grandes para poder ser capaces de detectarlas. Actualmente, una técnica muy utilizada es el CGH-Array, que nos permite analizar todo el genoma, pero su capacidad de discernir alteraciones es dependiente del número de sondas por región. Necesitan un mínimo de 3 sondas para poder ser detectadas. Los diseños actuales tienen múltiples sondas dispersas por todo el genoma, pero no muchas en cada región, permitiendo no ver solo grandes regiones afectadas. Actualmente se está empezando a ver arrays exónicos, con 3 sondas por exón, pero a día de hoy aún no incluyen muchos genes y su costo es muy elevado. Para poder ver CNVs a nivel génico, debemos ir al MLPA, que nos permite una sensibilidad a nivel exónico. Pero como limitación, hemos de ir muy dirigidos a esta región, ya que los kits actuales son para un único gen o unas pocas regiones adicionales. Para tratar de solucionar las limitaciones de estas tecnologías, en los últimos años ha surgido un nuevo acercamiento al análisis de estas alteraciones a manos de la NGS. Se ha ido implantando gracias al abaratamiento de la secuenciación y mayor uso de esta tecnología. Este acercamiento permite con un único montaje el análisis de copy number variants así como de SNVs, pudiendo acortar los tiempos de resultado. Además, dependiendo de con qué montemos esta secuenciación, seremos capaces de ver desde pequeñas regiones a genomas completos. La gran dificultad a este acercamiento es la gran complejidad computacional detrás de estos análisis, necesitando herramientas especializadas para su correcta detección. Actualmente, hablamos de una técnica que presenta una alta sensibilidad, pero con baja especificidad, generando un alto número de falsos positivos. Más adelante ya hablaremos sobre este punto y cómo podemos combatirlo. Hay dos acercamientos basados en la NGS. Uno basado en la profundidad de cobertura, como vemos a la izquierda, y otro conocido como Pirate End Mapping, tenemos a la derecha. Este último se basa en buscar las discordancias entre las distancias de las parejas de secuenciación. Para nuestros análisis de CNVs estuvimos buscando un software con unas características específicas para nuestras necesidades, que utilizase el método de profundidad de cobertura, que se basa en la normalización estadística de las coberturas medias por región. La elección del software de Barsec fue elegida debido a que nos ofrecía las características que buscábamos y tras una validación exitosa, que posteriormente comentaré, decidimos trabajar con ellos. Una de las grandes bazas de este software es su maleabilidad y moldeabilidad, permitiendo que el analista pueda generar sus propios workflows de trabajo, pudiendo adecuar a las necesidades de cada individuo y pudiendo realizar unos análisis personalizados y muy especializados. Con los workflows creados por nuestro equipo, hemos comprobado que podemos detectar una gran sensibilidad de alteraciones, de hasta un solo exón. En esta imagen podemos ver una imagen del software, viendo la gran capacidad que nos proporciona debido al alto número de opciones y cálculos a nuestra disposición. Finalizadas estas diapositivas sobre los CNVs y cómo son analizados, me gustaría introduciros en cómo hemos llevado a cabo nuestra validación, tanto a un nivel de selección de muestras como en regiones analizadas. Nuestra validación ha sido realizada a partir de unas 20 a 30 muestras con CNVs previamente conocidos, ya fuese por MLPA o Array, a los cuales les realizamos un análisis a ciegas, únicamente conociendo el panel de secuenciación realizado anteriormente, similar a lo que sería trabajar a partir de una historia clínica. Para ello, hemos utilizado muestras con diferentes tipos de alteración, llegando incluso a comprobar un par de neuploidías. De forma recurrente, se han ido testeando nuevas muestras con alteraciones conocidas, para ir pudiendo estimar mejor la sensibilidad. Una de las primeras cosas que se detectan, como introdujimos anteriormente, es el tema de los falsos positivos. Para ello, es muy importante trabajar con una gran base de datos de controles. Nosotros actualmente tenemos más de 2000 controles cargados, consiguiendo una mayor y mejor normalización de los datos. También es muy importante un acercamiento a través de la clínica y los HPOs, los Human Phenotype Ontologies, de las regiones donde esperamos encontrar estas posibles CNVs, ya que, como explicaremos al inicio de la exposición, en el genoma encontramos muchos CNVs polimórficos. Las muestras que decidimos incluir para nuestra validación seguían uno o múltiples parámetros que queríamos comprobar. Estos serán diferentes tamaños de alteración, así como diferentes tipos de evento, como son duplicaciones y deleciones heterocigotas. También quisimos comprobar genes con CNVs en patologías comunes, como son DMD, BRCA1, BRCA2, F8, ya que sería uno de los análisis comunes que tendríamos que ir realizando. Adicionalmente, para forzar el análisis, quisimos incorporar y analizar zonas con mucha variabilidad, como pueden ser la región polimórfica del CFHR1 y CFHR3, o el
P22, que, sin ser polimórfica, más bien es patológica, en los controles han sido incorporados múltiples muestras con estos eventos. Como se puede ver en la imagen inferior, en estas regiones el análisis a simple vista puede resultar complicado, pero gracias a un alto número de controles, el software es capaz de poder discernir e identificar dichas alteraciones sin ningún problema. En esta tabla muestro algunas de las regiones y alteraciones utilizadas para esta validación. Como ya he comentado, podemos ver que todo tipo de eventos de diferentes tamaños y en diferentes localizaciones. Algunos ya os los he comentado, otros podrían ser en el gen MSH2, en el KCNH2, y como vemos hay direcciones homocigotas, heterocigotas, hay duplicaciones y que afectan un solo exón o múltiples exones, incluso llegando a a genes completos. Como ya he ido recalcando, en muchas ocasiones, es muy importante el uso de una gran base de datos de controles, aconsejablemente montadas en el mismo ensayo, así como de múltiples ensayos, mejorando ampliamente el análisis de las regiones implicadas y consiguiendo una mejor normalización. En el ejemplo inferior, vemos como en una misma región analizada, usando pocos controles, como en la figura de la izquierda, no se detecta bien la alteración o puede tener problemas de detección, dando los valores que pueden llevar a un error y que fuesen dadas por buenas. En este caso, daríamos como un falso positivo, pero con más controles, estos errores son mitigados. Como podemos ver en la figura de la derecha, al incluir un mayor número de controles, este falso positivo desaparece. Un punto importante a destacar es que durante 2018, todas las alteraciones detectadas, siempre que nos ha sido posible, han sido corroboradas por MLPA u otra técnica que nos lo permitiese. Para finalizar este punto sobre las validaciones, y habiendo recibido diferentes inputs del software, los valores que son decididos y usados para la aceptación o no de un evento son variables dependiendo de muchos factores, como son la cobertura media, número de controles, regiones, kits de secuenciación, por lo que cada centro, con su experiencia, deberá decidir qué puntos de corte elegir. Terminada la validación y obteniendo unos valores muy positivos, me gustaría comentaros unos pocos casos encontrados, explicando nuestras vivencias, así como viendo la utilidad y el avance conseguidos con la incorporación de los CNVs en nuestros análisis. Durante el pasado 2018 fueron realizados 275 análisis de CNVs sobre muestras a las que previamente se les analizaron las Single Nucleotide Variants y no se llegó a ningún resultado concluyente. De estas muestras, 12 de ellas fuimos capaces de llegar a una conclusión diagnóstica, incrementando un 4% el número de casos resueltos. En la siguiente tabla podemos ver que las alteraciones detectadas demuestran una gran sensibilidad clínica, llegando a ser de hasta un solo exón. Encontramos afectaciones en un gran número de genes diferentes asociados a múltiples patologías. En este caso vemos TSC2, MSH2, PKHD1, FN1, etc. También me gustaría comentar los inicios de este 2019, donde ya se han detectado cuatro nuevas variantes que podrían explicar la clínica del paciente. Dos de ellas son importantes para poder completar nuestra confirmación de la correcta detección de CNVs, ya que se trata de duplicaciones, eventos que no habíamos detectado en 2018 en nuestras muestras clínicas, aunque sí en nuestros controles de variación. Uno es una duplicación completa del BRCA1, que tenemos en estudio para comprobar si el tamaño es superior al gen, ya que en el kit utilizado no había genes colindantes cercanos para confirmar el tamaño de esta. La segunda duplicación sería muy interesante, ya que solo afecta a un exón. No les puedo confirmar ahora mismo su veracidad o si se trata de un falso positivo, ya que está siendo corroborada por MLPA, aunque todo apunta a su veracidad. La última variante que les quiero comentar de este inicio de año se trata de una deleción en TNXB, un gen que presenta alta homología con TNXA. Este caso os lo comentaré más adelante con mayor lujo de detalles. Para finalizar esta introducción de los datos, me gustaría adelantar una de las posibles áreas donde empezaremos a trabajar una vez recopilemos toda la información necesaria y procedamos a su validación. La farmacogenética asociada a las deleciones y duplicaciones en algunos genes de la CYP-D, como pueden ser la CYP2D6, donde se han descrito múltiples CNVs que afectan a la metabolización, siendo los individuos con una duplicación metabolizadores rápidos. Llegados a este punto, empezaré a contarles con detalle algunos de estos casos. Para empezar, les hablaré de un paciente que nos llegó con sospecha de hipoacusia neurosensorial bilateral prolocutiva severa. Además, era un paciente que presenta consanguinidad. Se le realiza un panel de hipoacusia recesiva hereditaria de 39 genes, que no resulta concluyente. Unos meses después, se le decidió realizar un análisis de CNVs, donde se detectó una variante en homocigosis en el exón 2 del gen RDX, que confirmaría la hipótesis diagnóstica. Debido a que no existía un kit comercial para comprobarla, se le realizó una Sanger usando controles para comprobar que no se secuenciaba y que no era un error de secuenciación. Adicionalmente, se recomienda un análisis de segregación en los padres y se comprobó que ambos eran portadores de la variante.
A nivel de clínica, esta variante correlacionaba con la afectación del paciente, ya que, como podemos ver, este gen está relacionado a sordera autosómica recesiva tipo 24. También me gustaría destacar cómo en 2018 otro grupo detectó en población española la misma alteración. Como hemos podido ver en las dos últimas diapositivas, se corrobora la elección del paciente índice y el estado de portador en los padres era muy clara. Para futuras gestaciones de los padres, sería muy importante el análisis prenatal, ya que hay una probabilidad del 25% de que en los futuros hijos sean efectos de la patología. Otro caso interesante lo encontramos en un paciente afecto de hipomagnesemia crónica diagnosticada en la infancia, con hipocalcemia secundaria. No refiere a otros casos en la familia. Le realizamos un panel de hipomagnesemia con hipocalcemia secundaria centrado en el gen TRPM6, que no resultó concluyente. Posteriormente se nos pidió un análisis de CNVs, donde se detectan dos deleciones en heterocigosis en el gen TRPM6, que podría confirmar la hipótesis diagnóstica dependiendo de la segregación. En este caso, fue muy importante la realización de la segregación, para comprobar si las variantes estaban en cis o en trans. Adicionalmente, en este caso no teníamos forma de comprobar el CNV. Con los datos de los padres podría ayudar a confirmarnos su existencia. Además, destacar que en toda nuestra base de datos no habíamos detectado nunca una alteración en dichas regiones, que pudiese llevarnos a creer que se tratase de un error de especificidad, por tanto, un falso positivo. Al realizar la segregación en los padres, se comprueba que ambos son portadores de la variante, confirmando que en el paciente índice están en trans. Además, hay que destacar que el gen TRPM6 está asociado a hipomagnesemia con hipocalcemia secundaria con una herencia autosómica recesiva, por lo que confirmaría la hipótesis diagnóstica con la que se trabajaba. Estas selecciones en concreto no están en ninguna base de datos, pero encontramos múltiples entradas de deleciones causantes de patologías en este gen. Como podemos ver en estas diapositivas, cada padre era portador de una de las variantes, confirmándonos el diagnóstico, y al igual que en el caso anterior, es aconsejable que los padres, si quisieran tener nueva descendencia, realizasen un análisis prenatal, ya que el 25% de sus hijos estarían afectos. El siguiente caso yo os lo adelanté previamente. Teníamos un paciente con hiperlaxitud articular de la piel, del cual se sospechaba un posible síndrome de Ehlers-Danlos, que, como en los casos anteriores, no resultó concluyente. Al realizar el análisis de CNVs, se detectó una deleción en homocigosis en el gen TNXB, que confirmaría la hipótesis diagnóstica. Este gen, como podemos ver en la imagen inferior, presenta una gran cantidad de ruido de fondo. Esto es debido a que muchos exones del gen TNXB presentan una gran homología con el gen TNXA. Como podemos ver en esta imagen, se nos está marcando como una deleción heterocigota, mientras que indicaba que era una deleción homocigota. Pero los datos y p-valores nos confirmaron que se trataba de una deleción en homocigota. Adicionalmente, el gen TNXB cuadraría con la clínica del paciente, ya que está asociado a la forma clásica del Ehlers-Danlos. Al hacer la comprobación por MLPA, se pudo comprobar cómo el exón que aparentemente estaba lesionado se confirmaba, aunque al igual que con nuestros datos, los exones adyacentes a este que presentan una homología no podían ser analizados. Esto demuestra un punto débil de todas estas técnicas, los pseudogenes. Por ello quería mostrarles que pese a todo el ruido de fondo que generan estas regiones, las zonas no homólogas pueden ser analizadas a la perfección, sin ser afectadas negativamente por estas. Actualmente, estamos trabajando en una ilusión de esta muestra, para poder validar la detección de este tipo de variantes de un solo exón en una región rodeada de zonas homólogas, incluso en heterocigosis. El último caso que quiero comentaros es un paciente con sospecha de síndrome de Marfan, por lo que se le realiza un panel de síndrome de Marfan de 10 genes, sin conseguir un resultado concluyente. Al cabo de un año, se decidió realizar análisis de CNVs, donde se detecta una deleción en heterocigosis en el exón 2 del FBN1, que confirmaría la hipótesis diagnóstica. Como se ve en la imagen inferior, adicionalmente se detectó que también afecta al gen CEP152, que fue confirmada por Array, como podemos ver en esta imagen. Al mirar en la bibliografía descrita, vemos cómo este gen está asociado con el síndrome de Marfan y encontramos múltiples referencias de la implicación de los genes colindantes al FBN1. Este es un caso curioso de cómo múltiples genes pueden estar afectados y cómo ello podría llegar a modular o afectar la clínica de dicho paciente. Este caso no hubiese podido ser completamente resuelto por MLPA, al no poder discernir la implicación del segundo gen. Finalmente, me gustaría comentarles acerca de la dificultad que presentan las duplicaciones en el diagnóstico clínico. Un ejemplo lo encontramos en un paciente asintomático de cáncer de mama de 46 años de edad, con múltiples antecedentes familiares de cáncer de mama. Un panel de 29 genes centrado en cáncer de mama, ovario y colon fue realizado, sin detectarse ninguna variante que pudiese explicar la historia familiar. Al realizar el estudio de CNVs, detectamos una duplicación completa del BRCA1.
Buscando en la bibliografía, encontramos diversas referencias a duplicaciones asociadas a factores de riesgo en cáncer de mama. Pero siendo incapaces de estimar dónde estaría localizada la duplicación, la variante tuvo que ser reportada como BOS. ¿Esto a qué es debido? Os podéis preguntar. Esto es debido a que el gran problema que presentan las duplicaciones es dónde se localiza la nueva copia, habiendo múltiples posibilidades que, como veremos en la figura de esta diapositiva. Aquí os muestro un ejemplo con dos genes, uno en color verde y uno en color naranja. Vemos una duplicación en tándem del exón B, que podría estar afectando a la funcionalidad del gen. Otro caso podría ser en una región intergénica donde no tendría ningún efecto. O si fuese, como en este caso, una duplicación completa del gen, podría producir una ganancia de función. Un tercer caso más raro podría ser que esta duplicación esté dentro de otro gen, pudiendo llegar a afectar la funcionalidad de este otro gen sin que este hubiese tenido ningún tipo de mutación. Para finalizar mi presentación, me gustaría comentarles mis conclusiones sobre todos los datos realizados, exponiendo la importancia de los CNVs en el diagnóstico clínico. Como hemos ido viendo, muchos casos tienen algo en común. Muchos de ellos se alargaron meses en conseguir llegar a una conclusión diagnóstica. Durante 2018, en el 4% de las muestras sin diagnóstico concluyente en análisis de SNVs fue detectada la causa por CNVs, un incremento de la eficiencia diagnóstica del 0,3% sobre el global de nuestras muestras analizadas. Estimamos que si en todos los casos sin conclusión diagnóstica recibidos se les hubiese realizado un análisis de CNVs, se hubiese obtenido un incremento del 3% de eficiencia diagnóstica. Pese a que a primeras un 3% no puede parecer mucho, es importante no olvidar que estamos hablando de pacientes a los que se llegaría a una conclusión diagnóstica. Los resultados obtenidos confirman que la inclusión de la detección de CNVs mediante NGS en la rutina de diagnóstico genético permite incrementar la eficiencia diagnóstica ofrecida. En los ejemplos comentados, hemos visto que no realizar los análisis de SNVs y CNVs en paralelo incrementa el tiempo de la conclusión diagnóstica en cerca de 1 a 3 meses, teniendo casos superiores al año. Con todo lo comentado durante esta presentación, nuestra conclusión final no es solo la recomendación de los análisis de la realización de CNVs en los análisis no concluyentes de SNVs, ya que permite una mayor eficiencia diagnóstica, sino la recomendación de realizar los SNVs y CNVs de forma paralela, ya que en muchos casos de los comentados se llegan a alargar meses o años la obtención del diagnóstico final. El análisis en paralelo consigue una mayor eficiencia diagnóstica en menor periodo de tiempo. Aquí os muestro parte de la bibliografía utilizada durante la presentación. Muchas gracias por su atención. Cualquier cuestión que haya podido generar durante esta presentación, no duden en preguntármela. También podréis enviármela, cualquier cuestión que tengáis, a mi correo y tan pronto como pueda os haré llegar las respuestas. Si alguien tiene alguna duda. Bueno. Veo que preguntan cuál es el tamaño mínimo que podría detectar. Como ya hemos dicho anteriormente, mediante este tipo de aplicativos, el tamaño mínimo que podríamos detectar de un evento sería de un solo exón. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Si fuesen inferiores al exón, lo estaríamos detectando mediante el análisis de SNVs. Por lo tanto, no habría ningún problema de tamaño mínimo a primeras. No sé si habría alguna otra duda. Veo que justo acaba de llegar una última pregunta. ¿Cómo gestiono el tema de los falsos positivos? Y, es decir, comprobáis por MLPA todas las predicciones o aplicáis algún filtro basado en la calidad antes de validar por MLPA. Como hemos ido comentando anteriormente, al tener un alto número de controles, podemos eliminar gran número de estos falsos positivos. Además, al trabajar sobre una clínica específica y HPOs, va muy dirigido a lo que estamos buscando, por lo que el número de comprobaciones a realizar acaba siendo muy baja. Espero que con esto haya podido responderte tu duda. Viendo que no hay ninguna pregunta más, pues terminaríamos la sesión.